Señores, buenos días con todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar de implementación de base de datos con SQL Server 2014. Mi nombre es Germán Cayo Morales, soy Microsoft MVP en SQL Server y soy el responsable del curso de implementación, administración y de inteligencia de negocios en nuestro centro de capacitación Learning. Somos un centro de capacitación que está orientado en tres niveles: en la parte de gestión, en la parte de tecnologías de la información. eh, Vamos a estar ofertando cursos de base de datos, programación, infraestructura, y nuestra tercera área, que es el área de usuarios finales o ofimática, por ejemplo, cursos con Prezi o cursos orientados a creación de páginas web utilizando Joomla, eh, o cursos especializados para personas que no son del área de sistemas, orientado sobre los finales. Somos una organización en la cual nos encontramos dictando todos estos cursos de forma virtual, a pesar de que eh, es virtual. Cada participante dentro de nuestros diferentes cursos van a poder interactuar de manera constante con los diferentes trainers que vamos a tener en cada curso. Cada uno de ellos se especializa en la tecnología ITA. No se trata de que una sola persona edite todos los cursos, sino son profesionales que por temas de distancia geográfica muchas veces se les complica estar en un solo punto. Entonces aprovechamos este medio de videoconferencias para poder impartir cursos con el mismo contenido que un curso presencial. Vamos a interactuar directamente con cada uno de los participantes, vamos a poder conectarnos de forma remota a los equipos de los alumnos para poder ayudarlos en cada uno de sus procesos y en el avance del desarrollo de los diferentes cursos que estamos empezando a dictar. Los que estamos asistiendo el día de hoy, de repente ya conocen nuestros contactos en redes sociales. Los que no, los que vayan a poder ver este webinar que está siendo grabado y colgado propiamente en la web para que todos puedan también hacer uso de él. Tenemos nuestro fanpage, es learning.edu.p, tenemos nuestro Twitter, @learningperú, y nuestro email de contacto donde nos pueden escribir para hacer cualquier consulta, sus sugerencias, informes de los cursos que vamos a estar dictando, etcétera, o de repente algunas ayudas técnicas que de repente quisiera tener. Nos pueden escribir a contacto @learning.edu.p. El día de hoy, en este webinar orientado a la implementación de base de datos de SQL Server 2014, vamos a ver 5 puntos. Vamos a ir desde cero hasta un nivel un poco intermedio, casi avanzado, eh, para que más o menos puedan ustedes darse una pequeña visión de lo que será el desarrollo de todo el curso ya futuro, que se va a estar agendando la fecha de inicio, etcétera. El día de hoy vamos a ver una pequeña introducción a lo que es Microsoft SQL Server 2014. Vamos a hacer una introducción a lo que es Transact SQL, a partir de la versión 2014. Y dentro de las de los diferentes puntos que usualmente se tocan en temas de Transact, el día de hoy vamos a estar tocando dos temas específicos, que son el uso de agrupamientos con ranking, offset y funciones de agregación, que nos apoyan mucho en nuestras consultas para hacer, en algunos casos, group by, y en otros casos, sin necesidad de hacer group by, poder hacer eh, rankings con over partition o over or by. Es lo que vamos a ver el día de hoy. El siguiente punto, vamos a ver performance de consultas. Vamos a ver un poco lo que son índices,
clúster, no clúster y planes de ejecución. Vamos a utilizar una base de datos en un escenario real para ver más o menos optimizar un store procedure, ok, de acuerdo a algunos issues o casos que vamos a ir viendo en la demo. Y como último punto vamos a tocar el tema de In-Memory LTP SQL Server 2014, que es una de las nuevas funcionalidades que tiene esta nueva versión, en la cual nosotros podemos trabajar nuestros objetos de tablas, store procedures, para que todo el proceso que realice cada uno de ellos se realice en la memoria RAM y ya no realizarlos a nivel de discos, consumiendo bloqueos, paginación, latch, etcétera. ¿Ok? Esta es la agenda que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Y comenzamos con nuestro primer punto. ¿Ok? Cualquier versión de SQL Server 2014, 2012, 2008, nosotros vamos a tener esta arquitectura del SQL Server. ¿Ok? SQL Server tiene una arquitectura que está dividida en servicios, instancias y herramientas. Los servicios en SQL Server son el servicio de Database Engine, que es el que nosotros utilizamos usualmente para poder trabajar nuestras bases de datos OLTPs, ¿ok? Tenemos el servicio de Integration Service, que es el servicio que nos permite manejar temas de ETLs en entornos, ya sea de inteligencia de negocios o en entornos de OLTPs. Tenemos el servicio de Analysis Service, que nos permite realizar cubos, en bases de datos OLAP. Tenemos los servicios de Reporting Service, que son los que nos permiten mostrar los reportes que podemos generar a través ya sea de una base de datos OLAP o una base de datos OLTP. Tenemos el servicio SQL Agent, que es un servicio que nos permite realizar trabajos o tareas automáticas en SQL Server, sobre todo en el Database Engine. ¿Okay? Desde ahí yo puedo ejecutar o programar ejecuciones de mis actualizaciones de cubos, o puedo ejecutar algunos reportes que se envíen automáticamente por correo electrónico, puedo agendar jobs de planes de mantenimiento de la instancia, etcétera, etcétera. Entonces más o menos esos son los principales servicios que tiene SQL Server. Luego de los servicios viene en un segundo nivel que es la instancia. ¿Ok? Una instancia en SQL Server viene a ser, si queremos llamarlo, la unidad fundamental de toda la administración de SQL Server. Nosotros en una instancia vamos a poder crear bases de datos, vamos a poder crear planes de ejecución, vamos a poder configurar alta disponibilidad, vamos a poder manejar todos los servicios que tenemos instalados en SQL Server, van a ejecutarse y las vamos a trabajar en una instancia. Entonces, cuando nosotros instalamos SQL Server como tal, debemos tener en cuenta que cada instalación es una instancia, y cada instancia tiene un nombre, ¿ok? Cada instancia tiene un nombre. Por ejemplo, la instancia por default, que cuando nosotros no le asignamos un nombre al momento de instalar el SQL Server, es la instancia, el nombre que toma por defecto es MS SQL Server. ¿Ok? Si nosotros instalamos más de una instancia, no podemos tener dos instancias con el mismo nombre, entonces tenemos que empezar a personalizar cada uno de estos nombres. Y como tercer punto, las herramientas que son, por ejemplo, el Management Studio, que es el software que nos permite nosotros poder administrar de una forma gráfica nuestra instancia y poder acceder a los servicios. El Management Studio, digamos, es uno de los software que centraliza prácticamente el 80-90% de trabajo que nosotros podemos hacer con SQL Server. Otra de las herramientas, por ejemplo, de optimización está el SQL Profiler, que me permite crear una traza y poder hacer un monitoreo, una auditoría de todas las ejecuciones o procesos que están realizándose en mi
instancia o en mi servidor o en una base de datos específica o en un objeto específico, dependiendo de la plantilla de configuración que estemos realizando. El Database Tuning Advisor, que es el que nos permite a nosotros, a través de una traza creada en Profiler, nos va a permitir a nosotros poder analizar esa traza y poder mostrar las mejoras que podemos hacer nosotros a nuestros objetos de nuestras diferentes bases de datos. ¿Ok? Otra herramienta que se tiene en cuenta es el SQL Server Data Tools, que es el que nos permite, por ejemplo, realizar proyectos de inteligencia de negocios. Entonces, toda esa gama de suites que nosotros tenemos en SQL Server son los que nos van a permitir trabajar en esos tres niveles. Para conocer un poco más de cada uno de estos puntos que hemos estado hablando, voy a yo a compartir en este momento en mi escritorio. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer a través del panel de preguntas y respuestas ubicadas en la parte superior, donde ustedes pueden escribir una pregunta y para preguntar simplemente le dan clic en la manito de levantar la mano y con eso yo voy a poder ver la pregunta que están realizando. ¿Ok? Voy a compartir entonces mi escritorio. Y, por ejemplo, este es el SQL Server Configuration Manager. ¿Ok? En este tool, si lo quieren llamar así, puedo yo ver los diferentes servicios que tengo yo en SQL Server. En mi equipo, por ejemplo, tengo diferentes instancias. Tengo instancias de SQL Server 2008 R2, tengo instancias de SQL 2012 y de instancias de SQL 2014. En esta instancia, por ejemplo, de 2008, que es una instancia por defecto, en vez de SQL Server, ese es el nombre por defecto que se asigna a la instancia cuando nosotros instalamos SQL por defecto, si queremos llamarlo así, sin asignar ningún nombre a nuestra instalación. Cuando deseamos realizar una segunda instancia, okay, yo puedo tener varias instancias en mi equipo. La cantidad de instancias va a depender de la arquitectura que tenga mi computador o de la capacidad que tenga mi computador. Obviamente en un escenario de producción no es recomendable tener varias instancias en un mismo servidor, sino que solamente se tenga un servidor, una instancia por servidor. Ok, eh, pero yo en escenarios de repente de desarrollo o en escenarios locales, por ejemplo, necesito evaluar diferentes versiones. Yo tengo instalado la versión 2008, 2012 y 2014. Entonces lo que estoy haciendo aquí es mostrar diferentes, cada uno de los servicios que he venido instalando. ¿Ok? Por ejemplo, los nombres que yo voy a poner a cada instancia son definidos por uno mismo. Yo puedo poner cualquier nombre a la instancia. Por ejemplo, aquí veo una instancia SQL Demo, por acá veo otra instancia llamada Demo, ¿no? Y nosotros estamos en la posibilidad de poder manipular o configurar cualquiera de estos servicios. Ahora, estos servicios, si bien yo los veo desde este tools que es el Configuration Manager, estos servicios realmente radican en la parte de servicios de Windows. ¿Okay? En el panel de Service o servicios de Windows, sea Windows Server o Windows Client, en este caso si trabajan con Windows 8, en estos todos los servicios de Windows, yo aquí tengo también la misma vista que tengo aquí. ¿Ok? Mis diferentes servicios. Los servicios de SQL Server son los de Database Engine. Los de SQL Agent son los que me permiten, como les decía hace un momento, realizar tareas o trabajos. Analysis Service son los que me permiten ver temas de BI o cubos o LAC. El SQL Server Browser es un servicio que me permite, SQL Server Browser me permite a mí publicar, si queremos llamarlo así, mi instancia en la red. ¿De qué forma? Nosotros cuando trabajamos en escenarios de producción tenemos diferentes servidores. Entonces yo para poder conectarme remotamente a otro servidor desde mi instancia, ¿no? Si yo tengo un Management Studio aquí, por ejemplo,
y quiero conectarme a otro servidor que no sea en mi equipo local, de repente alguna IP en específica. Yo obviamente no tengo ningún IP en ese momento, pero si yo quisiera conectarme a esta IP, para yo poder conectarme remotamente a esta IP, a esta instancia que está en ese servidor, debo tener habilitado el servicio de SQL de browser, porque si no tengo habilitado ese servicio, no voy a poder ver las instancias que están fuera. O también me sirve para, por ejemplo, cuando yo le doy clic a esa flechita de aquí, todos los nombres que yo encuentre aquí, o de repente si le doy clic en buscar más, va a empezar a buscar todas las instancias que están en mi red, ¿ok? Todas las instancias que están en mi red, y desde ahí yo voy a poder verlo desde este panel, ¿ok? Solamente si mi SQL Browser está activo, yo voy a poder ver esos servidores. Si el browser no está corriendo, si el browser no está corriendo, en este caso solamente está viendo mis servidores locales porque no tengo una red, ok, pero si el browser no está corriendo, no voy a poder llegar a conectarme a este servidor. Por ejemplo, si este fuera mi servidor de producción y yo detuviera el browser, mis clientes no podrían ver mi instancia y no podrían conectarse desde el Management Studio hacia mi equipo. ¿Ok? Eh, Otro servicio también, por ejemplo, que les comentaba era el de Reporting Service, ¿no? El Reporting Service es uno de los servicios que me permite a mí mostrar o trabajar reportes orientados en web, ¿no? Para que yo poder mostrar presentaciones de algunos reportes y ya no tener que programarlos, sino que simplemente creo un exam procedure que ejecute ese reporte y a través de los campos que se van obteniendo voy diseñando una plantilla que viene por defecto, le puedo poner colores, etcétera, y formar un archivo RDL y publicarlo en un servidor de reporting service que va a estar accesible desde Internet Explorer. ¿Ok? Esos son los servicios, entonces como les mencionaba, cuando yo instalo SQL voy a instalar estos servicios y me va a instalar una instancia. La instancia, este es el Management Studio, como les decía, es una de las herramientas de SQL. Estas herramientas es la que me permite a mí poder conectarme a los diferentes objetos que tiene o características que tiene SQL Server, y desde aquí yo puedo crear bases de datos, puedo administrar la seguridad de mi instancia, puedo manejar temas de alta disponibilidad, puedo hacer temas de administración como por ejemplo los planes de mantenimiento, ¿ok? Perdón, etcétera, ¿ok? Entonces, este cilindro amarillo que ven aquí con un colorcito verde es una instancia. Cada vez que yo me conecte a un equipo, yo me estoy conectando a una instancia. Esta es una instancia, por ejemplo, en SQL Server 2008 R2 y esta es una instancia en SQL Server 2014. ¿Por qué yo puedo saber qué versión es? Aquí en este caso, por ejemplo, ¿cómo puedo saber qué versión es esta instancia si no tengo ningún nombre que me lo diga? Por el número de versión que tengo aquí. La versión 10.5 es la versión que está asignada a 2008 R2. La versión 10 es la que está asignada a SQL Server 2008. La versión 11 está asignada a SQL Server 2012 y la versión 12 es la que está asignada a SQL 2014. ¿Ok? Son más o menos las formas como yo puedo detectar también sobre qué instancia o qué versión de instancia estoy trabajando. Porque yo puedo tener el Management Studio de SQL 2014, pero sin embargo conectarme a instancias de diferentes versiones. Okay. En esta instancia, por ejemplo, si yo veo las propiedades, esta instancia tiene sus propias configuraciones. Tiene, por ejemplo, en la plantilla general puedo ver el nombre del producto, qué versión estoy utilizando, el sistema que estoy utilizando, el sistema operativo, la plataforma, la versión, el idioma que está instalado en la instancia, si es cluster o no es cluster, por ejemplo, el collation de SQL Server que está trabajando a la instancia, el directorio de raíz donde está instalada la instancia, el número de procesadores y la cantidad de memoria RAM que tiene el equipo. Puedo administrar la memoria RAM que puedo yo asignar a mi servidor
de SQL Server, a mi instancia de SQL Server, ¿no? Yo tengo una cantidad mínima y una cantidad máxima. Usualmente estos valores a veces no están configurados y vienen por defecto con valores de más de 2.000 millones de megas. Entonces yo lo que puedo hacer cada vez que estoy trabajando con SQL Server es poder en la parte de memoria asignarle una cantidad máxima de memoria dependiendo de la cantidad de memoria que tenga mi equipo y dependiendo de las operaciones que yo voy a realizar. No, en un caso local, que este es un equipo local, solamente le estoy asignando que use máximo 2 gigas de RAM. ¿Ok? Pero si es un escenario productivo, esta cantidad variaría dependiendo las aplicaciones que tenga instalado el servidor, dependiendo la cantidad de memoria RAM que tenga el servidor, dependiendo del sistema operativo que tenga, etcétera, etcétera. Se evalúan varios parámetros y se define una cantidad máxima. Puedo establecer los procesadores que van a trabajar en mi servidor, ¿no? Lo puedo dejar habilitado para que lo administre SQL de forma automática, o yo solamente puedo decir, ¿sabes qué? Solamente utiliza uno o dos cores de mi servidor. La parte de seguridad en modo de autenticación, por ejemplo. Muchas veces cuando instalan SQL Server, eh, hay una parte de donde se pone la autenticación, el modo de autenticación, y lo ponen todos o algunos lo ponen con autenticación solamente de Windows, ¿no? Y después cuando quieren trabajar con autenticación SQL para utilizar un usuario SA, etcétera, no saben dónde cambiarlo. En esta parte de seguridad, si tú instalases el modo de autenticación Windows va a estar así, lo único que tendrías que hacer es cambiarlo aquí y aplicar, aceptar, ¿ok? Luego ya vas a poder setearle la clave al usuario y poder habilitarlo, etcétera, etcétera. Todas las configuraciones que no hiciste en la instalación o que de repente quieras cambiar, la mayoría de ellas se hacen aquí en la instancia. ¿Ok? La configuración, por ejemplo, de base de datos, aquí yo, por ejemplo, puedo tener la ruta específica donde se van a guardar las bases de datos, el fill factor de índices, por ejemplo, aquí, el tiempo determinado de retención de medios de copia de seguridad, ¿no? Cuánto tiempo se va a almacenar los backups. Y aquí ya tengo algunas propiedades adicionales en temas de los permisos, de la instancia. Aquí, por ejemplo, en avanzado, el paralelismo, ¿no? El umbral de costo para paralelismo, tamaño de paquete de REX, búsqueda de procedimientos de inicio, etcétera, etcétera. Eso ya se va configurando algunos lo dejan, la mayoría lo deja por default, o en algunos casos, ahí dependiendo del escenario, se pueden hacer algunas modificaciones, ¿no? Entonces, con esto tenemos lo que es una instancia, lo que son los servicios de SQL Server, las herramientas, por ejemplo, el Configuration Manager, el Management Studio, ¿ok? SQL Server Data Tools, ¿no? Por ejemplo, hay un SQL Server Data Tools para 2012, el SQL Server Profiler, ¿no? Que es el que me permite poder hacer una auditoría o poder ver todos los procesos que están realizándose dentro de mi equipo. SQL Server Data Tools, que me permite crear proyectos de inteligencia en negocios, CTLs, etcétera. Eh, por aquí también tenemos el asistente para la optimización del motor de base de datos o el Tuning Advisor en inglés, ¿no? Que ahora viene, lo puedo ver desde el mismo Management Studio, yo puedo invocarlo, ¿no? De aquí lo tengo. Eh, y más o menos esas son las principales galerías de herramientas. Hay algunas otras adicionales que tienen SQL Server, ¿ok? Que ayudan a administrar, a mejorar, a trabajar con la instancia de SQL y esos objetos que yo voy creando, mis bases de datos, mi seguridad y todo, van corriendo bajo los servicios que están en el sistema operativo. Dependiendo cada uno de ellos es lo que se va a realizar. ¿Ok? Entonces, volvemos a la presentación.
Perdón. Ok. William, ¿tendrás alguna pregunta? Por aquí veo en el panel de preguntas y respuestas. ¿Tienes alguna pregunta? Igual me la puedes hacer llegar. Ok, perfecto. Entonces, hasta ese punto, lo que hemos visto es más o menos una pequeña introducción a la arquitectura de SQL Server, ¿no? El tema de servicios, el tema de instancias y el tema de herramientas. Cada una de ellas nos va a permitir realizar diferentes cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, desde Management Studio voy a hacer parte de la programación o creación de objetos, de software procedures, que los desarrolladores, por ejemplo, pueden utilizar para poder implementar la base de datos. La implementación también la puedo hacer desde SQL Server Data Tools con proyectos de SQL Server, ¿ok? Eh, y los administradores de base de datos van a poder ver de repente ya la parte de configuración de la instancia, la implementación de planes de mantenimiento, configuración de alta disponibilidad, eh, trabajos automatizados con SQL Agent, el tema del browser, el tema de los protocolos, de repente si hay que iniciar una instancia en modo prueba de fallos también se puede hacer entrando a los servicios de SQL Server. Eh, la administración de SQL Server es muy amplia, digamos, todo un tema muy especializado que tomaría muchos capítulos hablar de ellos, pero básicamente a un resumen, es más o menos cómo se trabaja, ¿no? Tanto en el ambiente de desarrollo y el ambiente de infraestructura. ¿Cuántas instancias podemos tener de SQL Server 2012? Eh, bueno, en primer lugar les digo que las instancias va a depender primero de la capacidad que tenga tu equipo, ¿ok? Porque obviamente cada uno te va a empezar a consumir memoria RAM y va a poder afectar el uso del sistema operativo. Eh, pero digamos que tienes un servidor que tiene mucho fierro, mucha memoria RAM, etcétera, ¿ok? Básicamente el número de instancias que tú puedes instalar en SQL Server son alrededor de 50 instancias, si es que mal no recuerdo, era el número aproximado que tenía por equipo, ¿no? Más o menos son 50 instancias en un servidor. Ahora, no solamente para 2012, sino también puede ser en cualquiera de las ediciones de SQL Server. Eh, y te emite también, por ejemplo, déjame acordarme un poquito, hasta 25 instancias, por ejemplo, en clúster de computación por error, ¿no? O, cuando sea, por ejemplo, un disco de clúster compartido con versiones de almacenamiento, puedes tener hasta 25 instancias de clúster, pero instancias normales así, hasta 50 instancias. Puedes instalar tú en tu servidor o en tu equipo. Eh, pero repito, eso va a depender mucho del escenario y de la arquitectura que tenga tu equipo a nivel de recursos. ¿Ok? Son 50 instancias que tú puedes tener instaladas en un equipo. Introducción a Transact SQL Querying. Eh, Primero, SQL como tal es un estándar. ¿Ok? Es un lenguaje de consultas que es totalmente estructurado. Esto, haciendo un poco de historia, ¿no? Fue desarrollado por IBM en los años 70. Luego, eh, en ese tiempo se usaban mucho los sistemas de archivos, ¿ok? No había una base de datos, sino habían sistemas de archivos. IBM empezó a desarrollar los primeros sistemas de bases de datos utilizando SQL para poder también hacer consultas a estos sistemas, y esto empezó a estandarizarse y llegar a ser un ANSI y un ISO, ¿no? Estos lenguajes, este lenguaje SQL se convirtió en un estándar
y luego diferentes empresas empezaron a utilizar el estándar y adicionarle funcionalidades propias de cada, de cada empresa, si queremos llamar así, o de cada proveedor. Por ejemplo, empezaron a salir el PLSQL, por ejemplo, que es conocido por las personas que programan o desarrollan o trabajan en entornos de Oracle, o de, por ejemplo, de Postgres o MySQL, etcétera, ¿no? Ahí en Oracle se utiliza PLSQL, está el tema de SQL Procedural Language y el tema de Transact SQL. Entre PLSQL, por ejemplo, de Oracle y Transact SQL hay diferencias. La principal diferencia entre PLSQL y Transact SQL es que PLSQL maneja bloques de procedimientos, tiene un inicio y un fin para poder procesar diferentes eh, queries o ejecuciones que va a hacer dentro del motor. ¿Ok? Esos bloques están optimizados para poder trabajar, digamos, con memoria y con disco de una manera mucho más óptima. El nivel de PLSQL, del desarrollo de PLSQL en entornos altamente transaccionales, estamos hablando de 4 teras, 4 teras, 8 teras de información, por ejemplo, o más de eso. Trabajan de manera muy secuencial, son muy organizados, pero todo el trabajo de la programación está hecho en bloques, tienen inicios y fines. En Transact SQL, no, en Transact es digamos, un lenguaje que no utiliza procedimientos, no utiliza bloques, sino es declarativo. ¿Cómo es que es declarativo? Todo lo que yo empiece a escribir en mi query, en mi plantilla de query, se va a ejecutar. No necesito especificarle a SQL que una instrucción o un procedimiento va a empezar en un punto y va a terminar en otro. Si yo pongo un CLG asterisco from empleados y le doy varios enters y abajo pongo un delete from empleados, lo que va a hacer SQL es va a ejecutar el select y después de ejecutar el select va a borrar toda la tabla. ¿Ok? Entonces no necesito decirle dónde empieza un registro y dónde termina. ¿Puedo yo simular o trabajar en bloques con Transact SQL? Sí, pero para poder trabajar con bloques en SQL debo utilizar lo que es el begin transaction, ¿no? Transacciones en bloque. Tengo que iniciar un begin transaction y un end transaction y hacerle una confirmación a través de un commit o un rollback si es que quiero deshacer o si es que eso falla. ¿Ok? Y simula, digamos, una programación tipo PLSQL. Pero el estilo de Transact es que es declarativo. ¿Ok? Esa es, digamos, una de las diferencias. Al ser declarativo, eh, tiene, por ejemplo, en entornos de alta capacidad, estamos hablando de 10 o 100 teras, aún SQL Server, digamos que no puede afrontar los mismos escenarios que Oracle. Por ejemplo, Oracle te permite a veces hacer regresiones de, de una tabla con a ciertos registros según determinado tiempo de una manera más rápida que SQL Server. Ok, pero también tenemos que ver que el tema del licenciamiento de Oracle es la inversión, costo de inversión es mucho más amplia que la de SQL Server. Entonces, si yo tengo un escenario en donde voy a trabajar con bases de datos de 20 gigas, 100 gigas, 1 tera, eh, y comparo los precios de licenciamientos entre ambos productos, por ejemplo, eh, SQL Server es una gran opción para poder trabajar porque digamos que el precio es muy diferenciado. ¿Y cuál es la diferencia? Que por ejemplo cuando tú adquieres un licenciamiento de SQL Server, te viene con toda la suite de todos los servicios. Tú pagas por una licencia, pero tienes la suite de inteligencia de negocios, tienes la suite de Database Engine, tienes la suite de administración, ¿ok? Tienes acceso a todas las herramientas y a todos los servicios de SQL Server.
a diferencia de Oracle, que por ejemplo tienes que licenciar el Database Engine, es una licencia, el OLAP es otra licencia, el ETL es otra licencia, ¿ok? Entonces eso también va a depender mucho del escenario que trabajan. En inteligencia de negocios y a través de SQL Server 2005, Microsoft empezó a ganar gran parte del mercado, sobre todo en empresas transaccionales muy grandes. ¿Por qué? Porque las empresas trabajan en escenarios mixtos, siguen teniendo a PLSQL y Oracle como core del negocio, ¿ok? Para desarrollar grandes transacciones de ventas, por ejemplo, en los bancos, pero utilizan SQL Server para nuevos canales de ventas, utilizan SQL Server para temas de inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque yo a través de Integration Service puedo armar un data warehouse utilizando orígenes de consultas que vienen de Oracle con PLSQL, ¿no? Y pasarlos a tablas cargadas en SQL y de esa forma empezar a generar algunos cubos o algunos datamarks, por ejemplo, para cosas muy específicas. Entonces, a nivel de costos, como puedo reducir mucho la inversión que debo hacer, muchas empresas transnacionales han empezado a optar a Microsoft con SQL Server como una alternativa para poder escalar y crecer en sus negocios. ¿No? Es básicamente como un apoyo en empresas muy grandes. Las empresas medianas y pequeñas obviamente utilizan SQL Server porque se les hace mucho más sencillo la administración. Hay muchas personas que conocen Transact, muchas personas que conocen Transact, conocen cómo programar en SQL Server, entonces empiezan a optar por ese tipo de servicios. ¿Ok? Transact está orientado a utilizar con tres categorías. ¿Ok? Algunos conocen o indican cuatro, ¿ok? Pero que es el tema de bloques, de transacciones en bloques, pero Microsoft te hace referencia muchas veces, sobre todo en los materiales oficiales, a tres categorías como tales. La primera categoría es el Data Manipulation Language, que es el DML, que básicamente son las sentencias que a mí me permiten manipular la información de mis bases de datos, ¿no? Modificarlas, consultarlas. ¿Cuáles son? Los famosos select, insert, update y delete. Ellos están dentro de la categoría de DML. Cuando me hablan de DDL a través de Data Control Language, eh, los DDL, los Data Definition Language, los DDL son los que me van a permitir a mí empezar a crear, modificar y eliminar los objetos que yo voy creando en una base de datos. Por ejemplo, las tablas, las mismas bases de datos, las vistas, funciones, procedimientos almacenados, triggers, ¿ok? Son las que yo voy a definir utilizando DDL. Y la última categoría es el Data Control Language, que son las que me permiten a mí administrar la seguridad a los objetos de mi base de datos. ¿Ok? Yo a través de Data Control Language puedo dar permisos de acceso total a una base de datos, como también puedo denegar permisos a ciertos objetos o a ciertas sentencias. Yo puedo tener usuarios que solamente me permiten hacer select a cualquier base de datos, como tengo permisos que me permiten a mí hacer, por ejemplo, solamente tienen permisos para ejecutar profilers en una instancia, ¿ok? Pero no tienen permisos para hacer insert, ni update, ni otras cosas. Eso lo puedo hacer yo a través de Reboot, de Gran y de Deny. ¿Ok? Entre algunas de las sentencias que yo puedo utilizar para manipular mi seguridad en mi instancia y en mi base de datos. Dentro de Transact tenemos, por ejemplo, uno de los capítulos que es el tema de Windows Ranking, OPSEC y funciones de agregación, ¿no? Si asumimos
un escenario donde tenemos toda una consulta, ¿ok? Como un todo, yo voy a poder utilizar tres categorías o tres tipos de formas de acceder a esta información o de particionar la información. Por ejemplo, si necesito trabajar con ResultSec, voy a poder utilizar el tema de over o como over partition, ¿no? Y me va a poder manejar una estructura externa o la capa más externa de mi consulta. Eh, si yo necesito hacer particionamientos, voy a poder utilizar lo que es el partition by, ¿no? Ya no solamente necesito el over, sino necesito ir más allá, utilizo partition by. Y los frames que los puedo utilizar con los rows bigwig, que es la parte ya un poco más interna dentro de toda mi consulta. Entonces, para ese punto vamos a hacer algunas demos que tengo por aquí. Me dan un segundo, voy a cerrar algunas. Ok, voy a compartir nuevamente mi escritorio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo un query en el cual yo, por ejemplo, voy a utilizar esta base de datos TSQL 2012. Ok, aquí voy a crear una vista. No, esta vista lo que hace es me muestra algunos datos de productos, ¿no? De los productos con sus categorizados, ¿no? La categoría del producto, el nombre de la categoría, el nombre del producto y su precio unitario. Para poder yo llegar a esta vista tengo que hacer un join entre categorías y productos a través del category ID. Entonces yo aquí creo y valido si es que la vista existe, la voy a borrar y luego procedo a crearla, ¿no? Voy a crear esta vista. Y aquí, por ejemplo, voy a ir a crear otra segunda vista que está orientado a lo que son categorías, cantidades por año. No, lo que tengo es un nombre de categoría, tengo la cantidad que se ha vendido, ¿no? Y el año en que se vendió. Para esta vista lo que estoy haciendo es un cruce entre las categorías de los productos, las ventas y las ventas detalles. ¿Ok? Si, por ejemplo, aquí vemos la consulta, solamente la consulta antes de crear la vista, ustedes van a ver la categoría, ¿no? La cantidad de productos que se vendió y en qué año fue. Es la cantidad de productos que se vendió de esa categoría y en qué año. No, eso es lo que tengo en esta vista. Ok. Ahora, por ejemplo, imaginemos que a mí me piden mostrar un ranking de los productos por precios, ¿no? Desde los más altos, los más caros, hacia los más baratos. Entonces yo en vez de utilizar, por ejemplo, un group by y empezar a hacer la ordenación, yo lo que voy a hacer es utilizar, eh, primero voy a tener esta consulta, voy a comentar esta parte de aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo esta consulta de aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo mi categoría ID, el nombre de la categoría, el nombre del producto y el precio unitario. ¿Ok? Y dependiendo del precio unitario, yo voy a ordenarlos no por el más caro hacia el más barato. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Imagínense que nosotros hagamos esto. Por ahí me dirán, bueno, Germán, yo si tengo el más barato, si quiero saber entre el más barato, el más caro al más barato, yo puedo tener por aquí el unique, ordenarlo por unique price y de forma descendente, ¿no? Eso es lo que por ahí muchos me dirían. Ok, yo voy a borrar eso que se ha comentado aquí porque es otra consulta, ¿no? Y de esa forma yo voy a poder
voy a poder ver cuáles son eh, mis productos más caros, no vas a ver los más baratos. Ya hasta ahí tendría parte resuelta de la consulta, pero en ocasiones nos piden el ranking o los puestos de este producto, ¿no? ¿Cómo haría yo para decirle que ese es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar, en este caso, over, ¿ok? Para que a través de ese campo que ya está ordenado, ¿no? Por ejemplo, esto lo ordeno por este campo, voy a ordenar por este campo de aquí y me va a empezar a generar, dependiendo del orden que tiene este campo, un ranking. O sea, me va a generar una columna en donde me decir ese es el primer registro, el segundo registro, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué es esto de aquí? Yo ejecuto esta consulta y aquí tengo, ¿no? El precio unitario ya lo ordena aquí por precio unitario de forma descendente y me muestra, ¿no? La consulta ordenada por este campo, que es este de aquí, ¿no? Ese es el precio más caro y su ranking es el primer puesto, ¿no? Ese es el segundo puesto, el tercer puesto y de esta forma yo ya tengo el, el puesto en el que está un producto. Y aquí, por ejemplo, si me doy cuenta, tengo algunos empates, si queremos llamarlos así. Los empates, 68 y 68, el ranking no los cuenta al siguiente como un puesto 69, sino ya lo toma como el que seguiría, ¿no? Si este es 68, 69, este es el 70. No te va a generar el 69 aquí, sino te va a generar directamente el 70. Igual aquí, ¿no? Por ejemplo, tiene un empate en el puesto 63. Tiene 1, 2, 63, 64, 65, 66. Al siguiente lo voy a poner en el ranking 67, que ese sería su orden real, ¿no? Porque no sabe cuál de estos es. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos ver los precios en orden descendente, ¿ok? Por categoría? Utilizaría, por ejemplo, esta función de aquí, ¿no? Ahora, adicional del precio unitario, estoy que ordenándolos por la categoría. No todos estos son de la categoría 1 y tienen su ranking. El primer puesto, el más caro de la categoría 1. Pero aquí, por ejemplo, cuando tengo la categoría 2, ya tengo el primer puesto de esta categoría. Entonces, sin necesidad yo de hacer un group by, yo voy a poder hacer un particionamiento por grupos, por categorías, y ordenar cada uno de esos grupos, esas categorías, y formar sub-rankings, si queremos llamarlos así. Vamos a formar sub-rankings, ¿ok? Por categoría. Para eso necesito utilizar el partition, ¿no? Que es más o menos lo que les explicaba. El order by va a tomar toda la consulta. Partition va a formar grupos de cada uno de esta consulta. Y por ejemplo, cuando hablábamos del uso de los frames, ¿ok? Para que se puedan crear y correr de esta forma. Por ejemplo, aquí yo que tengo mi categoría, tengo una cantidad y tengo un año de venta. Y estoy sumando también, ¿qué cosa? Esa categoría. Aquí, si se dan cuenta, no estoy utilizando group by en ningún caso, ¿no? No estoy utilizando group by en ningún caso. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora? Estoy formando mis grupos por el nombre de la categoría, en este caso el category. Luego lo estoy ordenando por el año, ¿ok? Por el año. Y lo que estoy mostrando aquí es la cantidad de ejecuciones o de categorías que ha tenido cada una, la cantidad que ha tenido cada una en total, cada una de estas categorías. Por ejemplo,
aquí para el primer año, o mejor dicho, la acumulación de, de esa cantidad, de esa suma. Por ejemplo, aquí la primera tengo el 1842, 1842. En mi segunda categoría tengo 3996. Esta es la acumulación entre el registro o el total de aquí más este nuevo registro. Si nosotros calculamos la suma, ¿no? Por ejemplo, para que vean que es real, 1842 más 3996 nos va a dar el total de aquí. Esto es, digamos, el producto acumulado que se va generando año por año, ¿no? ¿De quién? De esta categoría, ¿no? Y ese es el acumulado del primer año, el acumulado del primer y segundo año y el acumulado del primer, segundo y tercer año. ¿Ok? Y eso me permite a mí poder mostrar reportes para poder comparar de repente crecimientos, porcentajes de crecimiento, si se creció o se disminuyó respecto al año anterior. Y aquí hago algo parecido, solamente que ya no es por categoría, sino es por año. Sí, el campo aquí es por año. No, esto es por año y en el caso anterior era por categoría. Y aquí lo que voy a hacer ya es hacer diferentes particionamientos, pero por año y por categoría, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la categoría, cuánto la cantidad vendida en este año, ese es el acumulado por año, ¿ok? Y ese es el acumulado por categoría, ¿ok? El acumulado por año y por categoría, igual. De esta categoría de condimentos tengo la cantidad por año, ¿no? Y el acumulado por año y el acumulado por categoría. Por el orden, si te das cuenta aquí, por ejemplo, solamente muestra el 962. ¿Por qué? Porque por eso es la primera categoría de condimentos, por eso solamente te muestra el 962. Aquí, eh, igual te va a mostrar el total, pero ya va a tener que hacer la sumarización de todos los condimentos de los diferentes años, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo otra segunda demo. Tengo otra, valido la misma creación, la misma visa que habíamos hecho anteriormente. Yo ahora tengo una visa de categoría también por año. Y ahora tengo otra tercera vista que es de ventas por empleado por año. ¿Ok? Igual. Aquí, por ejemplo, tengo mis productos, ¿no? Ordenados por el precio, ¿no? Como lo vimos en la siguiente sesión, en el ejemplo anterior. Y aquí, lo que tengo aquí ahora es la suma, ¿ok? De las ventas realizadas, ¿ok? Y el total realizado, pero por cliente. El total realizado por cliente. ¿Ok? Esa es la cantidad que el cliente uno, ¿no? Hizo estas órdenes en este mes. Y este es el total que hizo en total. La suma total de ese cliente, ¿no? Todo, si yo sumo estos campos, me va a dar 174, 164, ¿no? Y yo voy a poder ver en porcentajes, por ejemplo, cuánto vendió por mes, ¿no? En porcentaje del total que este cliente compró, cuánto compró, qué porcentaje compró en el primer mes, en el segundo, en el mes de aquí, en el tercer mes, y eso es lo que me permite a mí el ranking. Es, sin necesidad de hacer el group by, me va a permitir a mí poder manejar, me va a permitir manejar comparaciones entre totales y montos actuales. ¿Ok? ¿No? Entonces aquí, si hacemos referencia de nuevo, ¿no? Ven que el Lover maneja el tema de la parte total de la tabla. El partition, yo puedo tener un grupo
de ese resultado obtenido, ¿no? Y el frame me permite a mí manejar el total de todo un porcentaje. Esa es la demo que estábamos haciendo. ¿Ok? Eh, Ahora, ya como penúltimo punto, vamos a ver un poco de lo que es performance en queries. Usualmente nosotros cuando desarrollamos, por ejemplo, procedimientos almacenados, que es lo más común que se pueda realizar un tuning de query, nosotros lo que muchas veces nos basamos solamente en la lógica del negocio que queremos desarrollar, que nos han pedido, el reporte que nos han pedido, qué tablas van a estar implicadas. De repente vamos a utilizar diferentes funciones, pero muchas veces no nos basamos o no tenemos conocimiento de cómo lo maneja internamente SQL Server. ¿Ok? Eh, los queries internamente se manejan utilizando los recursos del equipo. Por ejemplo, para que SQL Server pueda decidir cómo va a utilizar la mejor forma de resolver una consulta, va a tomar como datos las tablas que están involucradas, la cantidad de registros que tiene cada tabla, si esas tablas se están relacionándose a través de joins. Dependiendo de la cantidad de joins que tenga la tabla, voy a poder yo saber qué algoritmo utilizar para poder resolver ese inner join, si es a través de un algoritmo merge, de un algoritmo hash o de un algoritmo loop. ¿Ok? Voy a evaluar si es que utiliza índices de cada una de esas tablas involucradas, etcétera, etcétera. Ahora, los índices en SQL Server existen diferentes tipos. Uno de ellos es el índice cluster, ¿ok? Que es un índice físico, perdón, que está creado y convive dentro de la estructura de la tabla. Nosotros por una tabla solamente podemos tener un índice cluster, no podemos tener más de un índice cluster, solamente es uno por tabla. Luego tenemos los índices non-cluster. Estos índices non-cluster nos permiten a nosotros eh, manejar el mismo ordenamiento de un índice cluster, pero de una forma lógica. Al ser lógico, al no convivir físicamente en la tabla, cada vez que nosotros usemos este índice, SQL va a tener que leer y consultar un algoritmo eh, para poder resolver en el momento de la consulta este índice. A diferencia del cluster que ya está dentro y lo va a resolver mucho más rápido. Para ello, vamos a verlo mejor desde el mismo SQL Server. Bueno, por ejemplo, si yo tengo una consulta entre mis ventas y yo le hago un join para ver los detalles de todas mis ventas, ¿ok? Yo estoy utilizando como campo en común para esta consulta, obviamente el URL ID. No, yo ejecuto y aquí veo todas mis ventas con cada uno de sus detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la venta 10248 y por aquí voy a ver la 10248 qué productos ha vendido, cuánto costó cada uno de ellos y la cantidad que pagó por cada uno de ellos, ¿no? Y aquí yo puedo empezar a calcular un subtotal, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es que resuelve SQL internamente esta consulta? Para yo saber cómo lo resuelve internamente, puedo basarme o utilizar eh, el botón de la estimación de un plan de ejecución. Cuando yo ejecuto este botón, me va a mostrar una estimación de cómo resolvería SQL Server internamente esta consulta y me va a decir, de esta consulta, SQL va a utilizar el 43% de esfuerzo utilizando un índice cluster de la tabla ventas. Tiene aquí una llave o un índice cluster en la columna PK Orders, ¿ok? Y un 28%, ¿ok? Un 28% del esfuerzo de las ventas detalles. Luego,
Estas dos consultas se van a resolver a través de un merge join. ¿Por qué? Porque no hay mucha cantidad de registros y necesitamos que eso se devuelva de una forma rápida. Ok, pero imaginemos que nosotros hacemos lo siguiente. En la tabla de ventas que está en un esquema, sales, yo lo voy a poner dentro del esquema DBO, ¿ok? Que es el esquema por defecto de SQL Server, ¿no? Y para hacerlo yo voy a utilizar este select into, ¿ok? Creo que ya tengo creado esta tabla, voy a verificar, de repente debo borrarla antes. Drop table orders, si ya estaba creado, que yo la voy a borrar, porque estaba en una demo anterior de repente, y aquí la voy a crear. Voy a crear esta tabla orders en base a mi tabla de ventas. Mira, si yo consulto esa nueva tabla orders, no tengo el mismo escenario que aquí arriba. Ahora, imaginemos que esta tabla que yo he creado, como tiene los mismos registros, para mí ponerlo con la tabla que está en el esquema sales o sin el esquema sales sería lo mismo porque es una copia, ok, es una copia de esa consulta. La ejecuto y mira, no me demora nada, tiene 2155 filas. ¿Por qué? Porque el ambiente donde estoy ejecutando esta consulta es un ambiente local, no tengo usuarios concurrentes a la base de datos, nadie está haciendo transacciones en estas tablas y obviamente eso lo devuelve de una manera rápida. Pero ¿qué pasa si yo reviso el plan de ejecución de esta consulta? Que a simple vista tiene el mismo resultado que la consulta inicial. Pero si yo reviso el plan de ejecución de esta consulta, te vas a dar cuenta que el plan de ejecución varió. Ahora tiene un table scan, un recorrido de toda la tabla con un esfuerzo del 12% aquí, y aquí está utilizando el 8%, ok, del índice cluster de la tabla order, de la tabla venta detalle, ok, y todo el esfuerzo se va en el inner join, y como todo el esfuerzo, que es casi el 80% del total de la consulta, se va al inner join, SQL resuelve ahora utilizar un algoritmo llamado hash. Hash lo que va a hacer es consumir más memoria RAM del usual porque necesita resolver rápidamente la consulta. Entonces, si te das cuenta, entre esta consulta, que vamos a poner aquí las dos juntas, para que lo puedan ver mejor, entre estas dos consultas, entre estas dos consultas, eh, eh, nosotros vamos a poder ver claramente que en la primera consulta donde hemos creado la tabla orders, solamente estamos utilizando un 12% y el mayor esfuerzo del inner join se va al 80 al inner join. En esa segunda consulta, casi todo el esfuerzo de la consulta se resuelve entre los índices y solamente necesita el merge join, ¿ok? El merge join lo cambia, ¿por qué? Porque necesita un menor esfuerzo y como el número de filas no es muy grande, no tengo que utilizar mucha memoria RAM, entonces dice vamos a utilizar el merge join. Ahora, aquí, ¿cómo yo sé, por ejemplo, la cantidad de filas que va a resolver cada tabla? Cuando yo pongo el cursor dentro del índice, ¿ok? Me va a mostrar un resumen del objeto que está resolviendo y la cantidad de esfuerzo que está resolviendo para realizar esta pequeña consulta. Aquí yo veo, por ejemplo, que estoy teniendo un costo estimado de CPU de muy bajo. Igual, el número de ejecuciones estimadas es una, porque solamente va a ser una sola consulta a la tabla. Y el número de filas estimados es de 2155. Aquí igual veo yo que el número de filas estimados es de 830 y que el costo de CPU también es bajo. Entonces, como SQL ve que hay
número de filas estimadas. Como ve que hay una pequeña cantidad de filas estimadas, resuelve utilizar el merge join. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo se va a los índices, y cuando tú tienes índices y el esfuerzo se va a ellos, las consultas se resuelven mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, en cambio, en ese primer escenario, todo el esfuerzo se va al inner join, va a tener que utilizar un algoritmo hash join, lo que te va a hacer es consumir más memoria RAM que el usual. El consumo de CPU estimado va a ser mayor al que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Porque ya lo toma con un 0.1, a diferencia de aquí, que es un 0.00001, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, las consultas muchas veces a simple vista me resuelven lo mismo. Yo creo que es igual, pero internamente SQL no lo resuelve así. Esto, cuando pasa un escenario de producción y se vuelve concurrente, empiezan a generarse los problemas de caída de performance, de que el sistema va más lento, que antes iba rápido. Los desarrolladores muchas veces dicen, eh, bueno, lamentablemente a mi equipo corre normal, no tengo forma cómo detectarlo, y es aquí donde nosotros realmente empezamos a revisar qué es lo que podemos hacer. En primera instancia, lo que se tendría que hacer aquí es evitar este table scan, ¿no? Entonces yo buscaría, lo primero que haría es buscar esa tabla orders. Digamos que como todavía no hemos resuelto todo el tema de índices, cómo resolverlo, cómo crearlo contra el SAC, simplemente puedo hacerlo también desde el Management Studio. Veo esta tabla orders y aquí hay una parte de índices. No tiene índices. Si me voy a la parte de las columnas, esta columna order ID, que es entero, no es una llave primaria, ¿ok? No es un primary key. Sin embargo, aquí, orders, sí es un primary key. Entonces, lo más rápido que tú puedes hacer es, cuando tú creas una llave primaria, esa llave primaria por default se va a crear con un índice class. Digamos que todavía no hemos hecho transact, ok, vamos a utilizar el Management Studio, me voy a ir al diseño de la tabla, clic derecho, lo establezco como clave principal, ya no va a permitir valores nulos, porque una llave primaria no puede tener valores nulos. Guardo mi tabla, es como que hay hecho un alter table y hay añadido un primary key o un constraint primary key a esa tabla. Yo reviso aquí en mi tabla, me voy a las columnas, tengo un primary key aquí, me voy a los índices y ya se creó un índice cluster. Reviso nuevamente mi plan de ejecución de mi primera consulta y te das cuenta, ya es igual a la segunda. Eso es hacer o mejorar la performance de consultas en SQL Server a través del apoyo de los índices, de los clusters. Una tabla solamente puede tener un índice cluster. ¿Cuántos índices no cluster puede tener una tabla? 256 aproximadamente. ¿Ok? 256 índices no cluster puedo crear yo en una tabla. Esto va a depender mucho. La creación de los índices es toda una evaluación de estructura. Tenemos que ver el tema de la lógica de SQL, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo un store procedure, ¿no? Que pertenece a otra base de datos, es una base de datos real. No, y este store procedure me devuelve en 0 segundos prácticamente una consulta en una fila. Si yo paso a ver en la estructura de este store procedure, que devuelve una sola fila, o si yo paso a ver esto de aquí, por ejemplo, me doy cuenta que tengo 255 filas. Yo de repente no puedo saber nada de lo que, o casi nada de la lógica que hace este store procedure, pero ¿cómo yo puedo optimizarlo? Por ejemplo, aquí yo veo la declaración de una variable tabla, ¿ok? Y tiene aquí un campo ID que es entero. Si yo reviso el plan de ejecución de este store, ¿ok? Por aquí me voy a dar cuenta que hay un
table insert, ¿ok? Y que lo está haciendo de una forma de rebuscar o de leer toda la tabla, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa variable tabla no tiene índices. Ahora, ¿cómo hago yo que una variable tabla tenga índices? Simple, eso de aquí lo pongo como un primary key, por ejemplo, modifico el store, ya no es un place, sino va a ser un alter store, alter ejecuto, y por aquí, por ejemplo, vuelvo a ver el plan de ejecución, perdón, vuelvo a ver el plan de ejecución estimado, ¿no? Y nos damos cuenta que aquí hemos resuelto eh, esa tabla índice ahora por un índice cluster, ¿ok? Lo cual va a hacer que sea más rápido y más fuerte la ejecución. Pero por aquí tengo otro table scan en una función fn split list. Entonces me baso aquí en el store procedure, reviso dónde está esa tabla, esa función, ¿no? Y aquí veo esa función, la función fn split list. También como encuentro un table scan, ¿no? Lo que yo puedo hacer es esto, ver la definición de la función, ¿ok? Veo la definición de la función y aquí en el retorno de esta, como es una variable tabla, va a devolver una tabla y aquí me doy cuenta, tengo un ID que es entero y es idéntico, o sea, nunca se va a repetir. Entonces lo que puedo hacer aquí también es ponerle un primary key a esta función. Le hago un alter function, ¿no? Y vuelvo a ejecutar la estimación de mi plan de ejecución. Y como verás, empieza a manejar ya no table scan, sino índices cluster. Al manejar los índices cluster, esto va a ser un poco más eficiente. Ahora, eso es lo que yo vi a primera vista, pero aquí, por ejemplo, si me doy cuenta, veo algunas búsquedas de constantes, veo puros llaves primarias, algunos índices sí, ¿no? Por aquí hay alguna llave primaria, tiene un índice cluster, aquí hay unos índices sí, que son los índices de búsqueda con mayor performance, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Empezó a buscar en mi store qué es lo que yo también puedo mejorar. Entonces, si yo me doy cuenta aquí, por ejemplo, tengo un select que hace un top 500, hace varios joins, hace un where, y aquí tiene un order by, mira, a un campo, creation date, de forma descendente. ¿Qué es lo que está haciendo este order by? Va a buscar las últimas fechas, ¿ok? Y me va a traer las últimas fechas. Este campo tiene un índice, voy a ver, ¿cómo sé de qué tabla es este campo? Voy a tener que buscar el alias de que proviene esa tabla. No, aquí me dice que el alias es la tabla tag. Entonces busco esa tabla tag en esa base de datos BD demo, ¿no? Es una base de datos real que tiene múltiples objetos. eh, y aquí tengo la tabla tag y me voy directamente a los índices. Y si yo reviso, no encuentro un índice que sea que maneje el campo creation date. Entonces los índices usualmente donde los debo crear, los que donde tengo variables tablas o funciones tablas que manejan al menos una llave primaria, deben tener por lo menos una llave primaria, y los non-cluster, en este caso, los non-cluster deben ser índices creados en campos donde se usan order bys, por ejemplo, en este caso order bys descendentes, se usen, por ejemplo, en algunos filtros que sean muy concurrentes en muchas tablas. Y por ejemplo, este filtro aquí es a un solo valor, bueno, no debería crearle un índice, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el order by lo utiliza aquí. Si sigo bajando en ese sort procedure,
lo utilizan nuevamente aquí, y como siempre lo voy a utilizar, y va a ser un ordenamiento de la fecha más antigua a la fecha más actual, o de la fecha más actual a la más antigua, va a ir hasta el final de la tabla. Como va a ir al final de la tabla, ¿qué va a ocurrir? Va a tener que leer toda la tabla para poder devolver la consulta un poco más rápido. Entonces lo que yo debo hacer es crearle un índice a este campo de manera descendente, de forma descendente. Utilizo un índice en un cluster, no voy a usar Transact, voy a utilizar el Management Studio, ¿ok? Te debo poner un nombre, aquí le pongo un nombre por defecto, es non cluster, y agrego el campo, en este caso, creation date, ok, y aquí está, ¿no? El criterio de ordenación es descendente. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar no la fecha más antigua, sino la fecha más actual. Aceptar, y con eso creo ese nuevo índice, ¿no? Ese de aquí. El nombre es así porque es un nombre por defecto. Yo puedo ponerle obviamente un nombre más adecuado. Y eso es cuando lo hacemos en Transact. Y aquí, por ejemplo, ejecuto nuevamente mi plan de ejecución. Y empiezo a ver ya inserciones de índices cluster. Como es una estimación, ok, va a resolver el plan de ejecución para todos los escenarios posibles. Eso es lo que hace el plan de ejecución estimado. Si yo quiero saber un plan de ejecución real, o sea, el plan de ejecución que hace la consulta, el de ejecutar estos parámetros, yo debo activar ese botoncito de acá donde me muestre incluir el plan de ejecución actual. Y me va a mostrar solamente el plan de ejecución que utilizó para resolver esta consulta. No, y aquí empiezo a revisar, ¿no? mis planes de ejecución, y poco a poco mi índice se va a ir, va a hacer que mi consulta, mi store procedure se resuelva de una manera más rápida. En un escenario real, este store demoraba más o menos unos 7-8 segundos. Con el índice logramos bajarlo a 3 segundos y 2 segundos. ¿Ok? Cuando empezamos a implementar el tema de las funciones y tal, variables tabla, logramos bajarlo hasta 1 segundo. Entonces, siempre es bueno revisar los planes de ejecución cuando están programando, por ejemplo, están haciendo sus pruebas unitarias. Ok, esa es la parte de la demo de performance query, de consultas, ¿no? Hasta aquí, si tuvieran alguna consulta, alguna duda de repente que quisieran preguntarnos. Ok, bueno, igual si tuvieran cualquier consulta adicional, nos pueden escribir al contacto @learning.edu.p, y sin ningún problema vamos a poder resolver cualquiera de sus consultas. Ya como último punto vamos a tocar el tema de in-memory, ¿ok? In-memory, que es una nueva funcionalidad que viene solamente incluida en la versión SQL Server 2014. Lo que hemos visto anteriormente lo podemos manejar en cualquier versión de SQL de 2005, 2008, 2012 o 2014. Pero ya in-memory es algo propio de SQL Server 2014. In-memory trabaja para lo que es OLTPs, Data Warehouse y Análisis, y Streaming Day, ¿ok? Para básicamente manejar temas de datos como videos desde la base de datos. También tiene una configuración in-memory para Data Warehouse,
¿ok? Trabaja con Power Pivot para Excel, por ejemplo, que fue uno de los primeros desarrollos en memory que se hizo con Excel 2013, Excel 2010, Power Pivot. Eh, Nosotros ya en Excel podemos manipular hasta 2 millones o 3 millones de registros sin ningún problema, sin tener que tener el problema de la lentitud o que el Excel se pueda colgar. Manejamos in-memory en Data Warehouse para poder desarrollar de una manera mucho más rápida nuestras transacciones, nuestras cargas masivas y poder construir nuestros cubos. Existe el Parallel Data Warehouse también como appliance física para poder manejar eh, Data Warehouse de forma más óptima. Y en OLTP tenemos lo que es in-memory OLTP. ¿Ok? Que es lo que me permite a mí in-memory LTP básicamente es poder tener una performance de hasta 30 veces más rápido de lo que sería una consulta normal de trabajarlo en disco. Me permite poder manejar temas de latencia. Ya no existen los temas de latch entre las tablas que trabajan en in-memory. ¿Por qué? Porque básicamente esta tecnología lo que hace es los procesos con los que va a trabajar y el almacenamiento de los objetos con los que está trabajando se van a guardar o alojar en la memoria RAM. Esto debido a que los costos en memoria RAM y en procesadores ha disminuido en el tiempo, pudiendo nosotros tener ahora fácilmente un servidor o hasta una lacto con 16 gigas de RAM sin ningún problema. Antes digamos que el acceso a la memoria RAM era muy limitado. Nosotros podíamos tener hasta máximo 1 giga de RAM, un equipo en casa, que era más o menos como tener ahora 16 gigas. Entonces ya nuestros servidores de producción tienen mucho más acceso a mejores recursos. Entonces lo que hace ahora SQL Server es aprovechar esos recursos para poder brindarnos mejor procesamiento. ¿Cómo es que se trabaja esto? Este es el motor, por ejemplo, usual. No, ese es cómo se trabaja usualmente, actualmente hasta 2012, el engine de SQL Server. No tengo mis file groups de datos, mis archivos de log de transacciones, manejo mis plan cachés para de repente consultas ad hoc. Tengo el tema de parsear las transacciones, los catálogos, las optimizaciones, índices, el buffer pool para las tablas, ¿ok? Eso es como se maneja actualmente hasta 2012, por ejemplo, un escenario normal de engine. Con in-memory lo que se puede hacer ahora es tener un compilador propio para in-memory. Los store procedures están compilados y los esquemas están compilados de forma nativa, de tal forma que han tenido que en SQL Server modificar el código fuente del core de SQL para que estos store procedures se compilen de forma nativa y eso haga que la, el acceso y la ejecución de ellos sea mucho más rápido. ¿Ok? Y adicional a ello, in-memory UTP tiene un engine que está optimizado para trabajar en memoria, tanto las tablas como los índices. Yo puedo tener un escenario mixto en el cual tengo tablas e índices en disco y tablas e índices en memoria. ¿Ok? Para eso necesito apoyarme de un nuevo file group, que es un file group que está orientado a memoria RAM. ¿Ok? Entonces, esto, por ejemplo, en un escenario real, ¿cómo se define o cómo lo puedo ver yo? ¿Cómo creo yo una tabla con in-memory? Aquí yo, por ejemplo, tengo una tabla cliente y si se dan cuenta, tiene una variación un tanto diferente a las tablas que se utilizaban anteriormente, ¿no? Por ejemplo, dentro de la configuración de la tabla yo tengo aquí esta opción optimización hacia memoria que está habilitada. También le defino que la durabilidad de la tabla está basada en esquemas y en datas. ¿Por qué? Yo debo decirle a SQL Server si quiero que mi tabla, si solamente conviva la estructura de mi tabla en memoria
¿ok? O que conviva la estructura y los datos de mi tabla en memoria RAM. Esto, para eso yo debo configurar la durabilidad de la tabla. Y aquí, si nos revisamos bien, estoy teniendo una llave primary key, pero ya no es un cluster, sino es un primary key, no un cluster, utilizando un nuevo índice que se llama non-cluster hash, ¿ok? Este hash que le estábamos viendo de repente en el join, era un algoritmo que se utilizaba para mejorar los rendimientos de memoria de SQL Server. Dentro de las consultas, ahora se ha creado, ese algoritmo ha sido creado dentro de un índice. Entonces, como este es un índice que está optimizado para trabajar en memoria RAM, va a hacer que los procesos que yo realice a nivel de base de datos serán mucho más rápidos y mucho más eficientes. Y luego de yo crear mi primary key con non-cluster, también puedo añadir índices adicionales o secundarios también del tipo hash, ¿ok? Ya no es un índice ni non-cluster, no es un índice cluster, sino es un índice hash. Entonces, de esta forma es como yo voy a poder crear mi primera tabla en memoria, en in-memory, ¿ok? Que está orientado para trabajar en memoria RAM. Las pruebas de laboratorio confirman de que uno puede llegar a tener un mismo procedimiento almacenado 30 veces mucho más rápido en in-memory que trabajándolo en disco. Entonces, para eso vamos a hacer una última demo, ¿ok? En la cual vamos a crear una base de datos. En esa base de datos vamos a crear unas tablas en disco y en memoria, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, si existe mi base de datos SQL 2014 demo, la voy a borrar y la voy a volver a crear, ¿ok? Luego voy a crear un file group orientado o optimizado para in-memory, ¿no? Ese file group está contenido dentro de la opción de datos optimizados para memoria, ¿no? Esto lo pueden ver de manera gráfica, por ejemplo, eh, un segundo, por aquí, en las propiedades de la base de datos. Si ustedes comparan una versión SQL Server 2012, por ejemplo, no van en la parte de file groups o grupos de archivos, no van a encontrar esa parte de datos con optimización para memoria. Entonces, lo que va a hacer en este caso esta sentencia es crearle un file group en ese bloque. ¿Para qué? Para que en ese file group se creen mis objetos que van a trabajar en in-memory. ¿Ok? Estoy creando ese file group y luego voy a crear un archivo NDF que va a estar en ese file group. Por lo tanto, ese archivo va a estar orientado también a trabajar en memoria RAM. Empiezo a utilizar aquí mi tabla. Como verán, tengo que hacer algunos pasos adicionales para poder trabajar con in-memory o LTP, porque si bien viene embebido dentro del mismo engine, tengo que yo indicarle SQL qué objetos van a trabajar con in-memory y qué objetos van a trabajar en el disco. Aquí simplemente habilito una característica también de mi base de datos, que es un tema de memory, de la optimización de memoria utilizando Snapshot. Okay. Y aquí empiezo a crear una tabla. Esta tabla va a estar creada en disco. Si vemos, es una tabla que está definida con un constraint que es primary key y tiene un índice adicional que es non-cluster. O sea, maneja dos índices para el mismo campo Session ID. Ok, es una tabla convencional que la puedes crear en cualquier versión de SQL. Luego, yo tengo la misma estructura de la tabla, solamente que esa tabla va a estar creada en in-memory. Para crearla en in-memory, debo tener
en la parte del constraint, el primary key debe ser non-cluster, ¿ok? Y adicional a ello le voy a crear dos índices. El primero es un índice que está orientado a in-memory, que es un índice hash. Aquí más o menos es la cantidad de registros que va a poder almacenar o procesar por defecto el índice. Yo le estoy diciendo que va a procesar de 1.000.000 en 1.000.000. Y aquí tengo otro índice non-cluster simplemente para que sea equivalente a mi tabla en disco, ¿no? Luego, esta tabla debe ser creada, ¿ok? Como vimos en el slide, debe ser creada con la opción de optimización en memoria habilitada y la durabilidad de esquema y data también de la tabla para que conviva tanto la estructura como la información. Como también yo pudiera ponerle solamente el esquema, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar esquema y data. Eso va a depender también de la cantidad de memoria RAM que tengan en sus equipos, etcétera, etcétera. Ok, tengo ahí hasta el momento dos tablas, una en disco y otra en memoria. Ahora aquí tengo un store procedure, ok, que yo le voy a indicar el número de filas a ingresar y lo que va a hacer ese store procedure va a ser, dependiendo de la cantidad de filas que yo le indico, va a ingresar n registros a mi tabla. Ok, este store procedure está orientado a trabajar en disco, entonces tiene una estructura que puedo trabajar yo en cualquier versión de SQL. No tiene nada de extraño, no solamente es un while que está por acá recorriendo y va a recorrer de acuerdo a la cantidad de parámetros o a la cantidad de filas que yo le asigne al inicio. Y aquí tengo el mismo store que en lógica hace lo mismo, pero para que se pueda crear en memory tengo que primero decirle que tengo una compilación nativa, ok. Recordemos en el slide que los store procedures ahora pueden estar compilados de forma nativa, que sea un esquema binding. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera borrar la tabla o cuando se quiera borrar la tabla de in-memory, el esquema binding le va a decir a la tabla, ¿sabes qué? Todavía tienes un objeto que está utilizando esa tabla y hasta que no borres el store procedure no vas a poder eliminarla. ¿Ok? Entonces estoy eh, relacionando mi procedimiento almacenado con mi tabla de tal forma de que no pueda eliminarse la tabla hasta que no se elimine el store procedure. La ejecución de ese store procedure va a ser con permisos de owner, de propietario de la base de datos. Debo definirle el tipo de snapshot o de isolation level el isolation level a este store procedure. Este isolation level tiene un isolation level de tipo snapshot, ¿ok? Y esta es la parte lógica del store procedure inicial, ¿ok? Que es solamente el recorrido de la tabla, para que inserte la cantidad de registros que yo le indique, ¿ok? Aquí yo, por ejemplo, voy a consultar mis dos tablas para saber que las dos tablas están en blanco, ¿ok? Para que no vean que esto está guardado ni predefinido. Y voy a ejecutar aquí el procedimiento almacenado que utiliza la tabla en disco. Estoy insertando 100.000 registros, ¿ok? Estoy insertando 100.000 registros a esta tabla Session on Disk. Este store procedure aproximadamente nos va a demorar en insertar estos registros unos 30-32 segundos, ¿ok? Como verán, para trabajar en in-memory tenemos que adicionar algunas cosas adicionales, sí, pero el rendimiento que vamos a poder ver va a ser mucho más óptimo. ¿Cuánto nos ha demorado? 33 segundos. Este store procedure que se trabaja en disco. Cuando yo ejecuto este store procedure que trabaja con mi tabla en memoria, ¿ok? Ya terminó.
demoró 0 segundos. Ahora, por ahí podrán decir que no hizo nada. Vamos a ver primero la tabla en disco. Tiene los 100.000 registros y mi tabla in memory tiene también los mismos 100.000 registros. Como verás, este procesamiento en memoria ha sido reducido 30 veces, ¿ok? 30 veces a lo que demora un Store Procedure que trabaja en disco. Entonces, nosotros tenemos que compilar eh, el Store Procedure de forma nativa, agregarle que sea un esquema binding para que esté relacionado al Store Procedure junto con la tabla, que la ejecución sea propietaria y que el initialization level de la transacción sea de tipo snatch. ¿Ok? Con esos, eh, con esos características dentro del Store Procedure y contra los índices que hemos creado de tipo hash, es que hemos logrado reducir esta inserción de 32 segundos o 31 segundos a 0 segundos. Y ha logrado insertar la misma cantidad de registros. Entonces, esto es básicamente lo que es in-memory. Algunas consideraciones que deben tener en in-memory es, por ejemplo, que yo no puedo tener una tabla in-memory con triggers, no puedo tener una tabla in-memory con constraints de llaves foráneas, solamente aplica para tablas que tengan llaves primarias, pero no puedo tener llaves foráneas. Las llaves foráneas debo manejarlas de forma manual, validándola de repente con store procedures o con funciones de integridad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos desarrollado la agenda propuesta del día de hoy. Quisiera saber si de repente tienen algunas consultas o algunas preguntas de parte de ustedes. Ok, Jorge Luis, gracias por el comentario. Bueno, qué bueno que te haya gustado la sesión. Eh, sobre el licenciamiento de SQL Server va a depender mucho de la versión que quieras licenciar, del tipo de licenciamiento que quieras realizar, si es por Core o si es por CALS, ¿ok? Va a depender mucho del escenario que tengas a implementar. Los costos obviamente no los puedo manejar porque los costos son precios que tiene cada reseller de Microsoft, ¿ok? Pero si gustas me puedes escribir o nos puedes escribir a contacto@learning.edu.p y te podemos ayudar en tipos de licenciamiento de SQL Server, dependiendo de tu escenario. eh, y sin ningún problema te podemos contactar con algunos resellers también que te pueden ayudar con el tema de costos para si es que quieres licenciar en tu empresa, sin ningún problema. Ok, bueno,
Antes de terminar, para invitarlos a nuestro siguiente webinar, que es desarrollo de presentaciones de alto impacto utilizando Prezi. Ya no estaríamos utilizando PowerPoint en esa sesión. Esto lo realiza el área de usuarios finales. Como les comentaba al inicio, somos tres áreas: el área de gestión, que ve la parte de proyectos; el área de infraestructura y tecnología, que ve temas de capacitaciones en sistemas, tanto del lado de desarrolladores como el lado de TI y el lado de base de datos; y el área de usuarios finales, donde tenemos diferentes cursos, tanto como ofimática, Excel, Prezi, que es una nueva forma de que ustedes puedan generar presentaciones de una manera mucho más dinámica, eh, más llamativa y sin necesidad de utilizar PowerPoint. ¿Ok? Es el 23 de noviembre, es el domingo 23 de noviembre, de 10 de la mañana al mediodía. Igual vamos a estar publicando el link para que puedan acceder. Eh, Esperamos puedan invitar a sus amigos, conocidos que tengan cercanos a ustedes, para que también puedan participar de esa sesión, que no es necesariamente una sesión técnica, sino es una sesión para cualquier persona que se dedique al área de sistemas o no, para que puedan realizar temas comerciales, de repente ventas de productos o presentaciones de tesis, orientados de repente a docentes, etcétera. ¿Ok? El slide del webinar del día de hoy ya está colgado en nuestro script BD, ¿ok? Para que lo puedan descargar. Ya hemos publicado también el link para que puedan hacer la descarga del mismo. Eh, no se olviden de visitar nuestro fanpage, ¿ok? learning.edu.pe. Nosotros, a través de nuestro portal, vamos a estar compartiendo los diferentes eventos y cursos que vamos a estar desarrollando. ¿Ok? Eh, Adicional a ello, les agradecería mucho a los que están participando en línea si es que nos puedan brindar sus datos de contacto también, para hacerles llegar los scripts de las presentaciones que hemos hecho el día de hoy, ya que los scripts no vamos a poder publicarlos por web. Entonces, si nos escriben, de repente dando sus nombres, apellidos, un correo electrónico, y si pudieran también su número de celular, para poder estar en contacto directamente con ustedes y de repente comentarles el inicio de nuestro curso de implementación de base de datos, que va a ser a través de esta misma plataforma. Ok, es una sesión totalmente interactiva en la cual ustedes van a poder preguntar. Vamos a tener partes de laboratorios en las cuales ustedes también van a desarrollar algunos ejercicios apoyados por el trainer. En este caso, si es de base de datos, voy a estar yo presente. Si es el de gestión o desde parte de usuarios finales, va a estar un trainer especializado en cada área. ¿Ok? Entonces, si a través del chat, si le dan doble clic, por ejemplo, a mi nombre en la parte de asistentes, Gerardo Cayo Morales, me pueden dar sus datos de contacto, ¿ok? Para poder hacerles llegar, como les decía, los scripts que hemos hecho el día de hoy. Eh, Muchas gracias por tomarse este tiempo para poder acompañarnos en nuestro primer webinar. Recuerden que tienen nuestro fanpage learningedu.p, nuestro Twitter @learningITperú, y nos pueden escribir cualquier duda, consulta que necesiten a contacto @learning.edu.p. Igual mi correo electrónico es germancayo @learning.edu.p, si es que quieren hacerme cualquier consulta directa también a través de ese contacto. ¿Ok? No se olviden de enviarnos sus correos electrónicos y sus datos de contacto. Con nosotros es todo por el día de hoy y muchas gracias. Buenas tardes. Yo igual voy a estar aquí en línea unos 15 minutos más, si es que tienen alguna duda adicional. Gracias.